Hola, muy buenas a todos. Vamos a seguir con el tema de física nuclear y vamos a ver hoy un poco más en profundidad algunas cosas que ya hemos comentado de reacciones nucleares y vamos a particularizar ya en estas dos que son muy importantes, la fisión nuclear, ¿de acuerdo? Que es la ruptura de núcleos pesados en núcleos más pequeños, y la fusión nuclear, que es la unión de núcleos ligeros, ¿vale? Bueno, primero vamos a recordar unas consideraciones generales que ya vimos, algunas de estas ya las hemos estado comentando, que para ajustarlas tenemos que tener en cuenta que se debe conservar el número atómico Z y el número másico A, recordando que el protón es 1, 1. Recordar que el número atómico que aparece aquí es el número de protones que tiene el núcleo, luego para eso le ponemos 1, y el número másico es el número de nucleones, tanto protones como neutrones. Luego, evidentemente, el protón sería 1, 1. El neutrón, pues sería 0, 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún protón, es decir, la carga es neutra y tiene un nucleón el mismo, ¿de acuerdo? Y el electrón es menos 1, 0. ¿De acuerdo? Este menos 1 pues hace referencia a la carga que tiene, ¿de acuerdo? Que es menos 1 y el número de nucleones que es 0. Esa es la primera consideración. Y que en cualquier reacción se tiene que conservar el número atómico y el número másico. Eso ya lo habíamos comentado. Luego, para calcular, por ejemplo, la energía liberada, pues calcularemos primero el defecto de masa. Recordar que era la masa de los reactivos, la suma de todos los reactivos, entre comillas. Reactivos es lo que hay antes de que se produzca la reacción. Tenemos que sumar todas las masas que hay involucrada en la reacción antes de que ésta se produzca, y luego la suma de la masa de todos los productos, es decir, lo que tenemos después de que se haya producido esta reacción nuclear. Una vez que tenemos este defecto de masa, pues aplicamos la ecuación de Einstein. La energía liberada pues será ni más ni menos que incremento de m, es decir, esta masa que se ha perdido, por c cuadrado. Si incremento de masa lo expresamos en unidad atómica de masa, pues tendremos que, para expresarlo en megaelectronvoltios, simplemente multiplicarlo por 931,5. Pero normalmente lo que hacemos lo ponemos todo en el sistema internacional. Primero calculamos el defecto de masa en unidades atómicas de masa y luego lo pasamos a kilogramos y ya pues todo en el sistema internacional, con lo cual la energía sería en julio y no utilizamos esto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues aclarado esto, vamos a ver algunas reacciones nucleares con neutrones. Los neutrones son muy importantes porque tienen la ventaja de no ser repelidos por los núcleos. Por lo tanto, es a veces muy interesante, o muchas reacciones suceden cuando bombardeamos, o de forma natural o de forma artificial, un núcleo es bombardeado con neutrones. Digamos que es bastante sencillo que se acerquen al núcleo porque no son repelidos por él. Si yo, por ejemplo, bombardeo con protones, es distinto, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque los protones son repelidos por el núcleo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver que hay unas cuantas reacciones típicas, ¿de acuerdo? La primera de ellas vemos aquí que el núcleo se transforma en un isótopo de número másico A+1 y emite radiación gamma. Pues, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del uranio 238, le vamos a poner el número atómico debajo, que es 92, más un neutrón, 0,1, es decir, lo bombardeo con un neutrón y se convierte en uranio, por supuesto 92, porque hemos dicho que es uranio, pero uranio 239, y emite una radiación gamma. Bien, lo que tenemos ahí al lado es justamente, entre paréntesis aquí, lo que tenemos es lo que hay que comprobar siempre que hagamos una reacción, y yo recomiendo que lo pongamos siempre en el examen, porque de alguna manera estamos justificando qué tipo de elementos se producen y estamos justificando que la reacción está bien ajustada, ¿no? Para seguir con la nomenclatura que teníamos en química, ¿no? Bueno, pues entonces vemos que aquí lo que sucede, fijaros, el número atómico se conserva, 92 más 0 es igual a 92, ¿lo veis? Y el número másico también se conserva, 238 más 1, que es igual a 239. Claro que esto es radiación gamma, que es energía pura, ¿de acuerdo? Con lo cual no tiene ni número atómico ni número másico, lo que es una partícula, una emisión gamma. Habíamos dicho que era simplemente radiación, ¿de acuerdo? Un fotón, por lo tanto, ni carga ni masa. Bueno, aquí abajo vemos otra posible reacción,
que es que el núcleo emite una partícula alfa. Luego esto ya es distinto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, como el boro, que tiene de número atómico 5, número másico 10, más un neutrón, lo bombardeamos otra vez, y nos da litio 7, litio, que tiene número atómico 3, número másico 7, más una partícula alfa, que es un núcleo de helio. Muchas veces ni siquiera te dicen esto, te lo piden, de acuerdo, y te dicen que emite una partícula alfa, y te dice que digas qué características tiene este núcleo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, muy fácil. Lo único que tenemos que decir es que 5 más 0 tiene que ser igual a 2 más, luego esto automáticamente te pide determinar, para que se cumpla que 2 más este x, si no lo supiéramos, pues es 5 más 0, ¿lo veis? Luego está claro que esto es 3. Cuando esto es 3, ya automáticamente es litio. Por supuesto, en selectividad, si no hay por qué saberse de memoria toda la tabla periódica. Entonces, le pones una X mayúscula, una Y mayúscula, lo que sea, y lo único que tienes que decir son las características que tiene este núcleo. Es decir, el número atómico y el número másico, ¿vale? Y la conservación del número másico, pues 10 más 1 igual a 7 más 4. Igual, si no te dan las características de este, pues como sabes que 10 más 1 es 11 y la partícula alfa tiene 4, pues ya sabes que este tiene que ser 7. ¿De acuerdo? Bueno, esa es otra posible reacción cuando bombardeo con neutrones. Otra, el núcleo emite un protón. Entonces aquí tenemos esta reacción de aquí, que sería el nitrógeno 714 más un neutrón 0,1, ¿vale? Que me da carbono 14 más un protón. No sé si os suena esta reacción. ¿Recordáis que cuando vimos la datación del carbono 14 dijimos que era que cuando los neutrones chocan con las partículas de nitrógeno de la atmósfera dan lugar a carbono 14? ¿Lo recordáis ahora? Bueno, pues aquí tenéis la reacción. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí exactamente igual, importantísimo conservación de el número atómico, 6 más 1, con lo cual si no nos dijeran lo que se produce aquí, pues ya el número atómico lo sabríamos. ¿Por qué? Porque 7 más 0 es igual a 1 más, evidentemente aquí sería un 6, y la conservación del número másico, 14 más 1, que es igual, si esto es 1, pues ya sabéis que esto tiene que ser un 14. ¿Vale? Muy bien. Bueno, esta sería la tercera reacción. Y ahora tenemos otra muy importante, que es que un cuarto tipo de reacción, que es que al capturar el neutrón, el núcleo se desestabiliza y termina por fragmentarse en dos más pequeños. Fragmentarse, sinónimo, fisionarse, se rompe, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una posible reacción de fisión. Uranio 235 lo bombardeo con un neutrón y en un primer paso me da uranio 236 en estado excitado, es decir, el núcleo tiene más energía de la que tiene cuando está estable, es decir, es un átomo excitado, un núcleo excitado, entonces que al desexcitarse lo que hace es fisionarse, esta falta de estabilidad hace que se fisione en un núcleo de bario, un núcleo de criptón y 3 neutrones. Bueno, vemos que en este primer paso se conserva el número atómico y el número másico, muy fácil, y en esta segunda parte, pues aquí también se expresa cómo se conserva el número atómico y el número másico. Bueno, pues aquí tenéis una posible reacción de fisión nuclear, que es la que se produce en todas las centrales nucleares del mundo. Todas las centrales nucleares del mundo son centrales de fisión nuclear. En una tenemos uranio, en otras tenemos plutonio, pero sea lo que sea el combustible, siempre se produce una fisión, una ruptura, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis una posible reacción de fisión. Para explicarlo, por qué se produce esto, se recurre al modelo de la gota líquida. Al absorber un neutrón, el núcleo se excita y se deforma. La separación se produce cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción. Al dividirse, se emiten varios neutrones
cada una de las partes lanzadas con una velocidad que sea menor que la de la luz. Pero claro, fijaros, aquí tenemos una historia, no sé si os dais cuenta. Yo necesito un neutrón para fisionar un núcleo de uranio, pero es que cuando se fisiona se producen 3 neutrones. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, no? Es decir, esto quiere decir que yo tengo un núcleo de uranio, le lanzo un neutrón, el núcleo de uranio se rompe en 2, uno de bario, otro de criptón, pero también se lanzan 3 neutrones. ¿Y qué pasaría con cada uno de estos 3 neutrones? Pues fijaros que este podría alcanzar otro átomo de uranio, otro núcleo de uranio, este podría alcanzar otro núcleo de uranio, este podría alcanzar otro núcleo de uranio. ¿Entendéis el problema que podemos tener aquí? Bueno, lo seguimos comentando. Bueno, hemos dicho que al dividirse se emiten varios neutrones y cada una de las partes lanzada con una velocidad menor que la de la luz. Evidentemente que tiene que ser menor que la de la luz, porque a la velocidad de la luz solo puede ir una cosa, que es la luz. ¿De acuerdo? Entonces, estos son partículas, las partículas no pueden ir a la velocidad de la luz a no ser que sea un fotón. Bien, es decir, a no ser que sea luz. Bueno, debido a que en cada reacción se producen neutrones que provocan nuevas reacciones en cadena, tenemos 2 opciones, que es lo que habíamos comentado aquí. 2 opciones. La peor, la de abajo. Bueno, peor, sí, peor. No controlamos los neutrones, luego se produce una reacción en cadena descontrolada. Aquí se producen 3 reacciones, pero es que en cada una de las reacciones se producen otros 3 neutrones, ¿de acuerdo? Y esto es un crecimiento exponencial, ¿de acuerdo? Una vez que se supera la masa crítica, se produce una reacción en cadena descontrolada y lo que tenemos, pues, es una bomba. Una bomba, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, esto, pues, el ser humano ya lo ha experimentado, ¿vale? La bomba de fisión, como las que hubo al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Esa es una opción, o luego tenemos otra opción. Otra opción es que podemos controlar a los neutrones, tanto la velocidad como el número, y se produce una reacción en cadena controlada. Es decir, si yo lo que puedo hacer es que de esta primera reacción que han aparecido 3 neutrones, pues lo que hago es que de alguna manera, con unos barras, moderadores y tal y que cual, eso ya son cuestiones de ingeniería, pues hago, por ejemplo, que salte estos 2 neutrones que había aquí, los absorbo, los quito de en medio, lo hago desaparecer y solo me quedo con uno. Luego, este da lugar a que se produzca una nueva, los 2 que salen por aquí, por ejemplo, los elimino, los absorbo y solo tengo otro neutrón y así va poco a poco liberándose la energía. Es como si dijésemos una bomba, pero que va explotando muy despacito. Es decir, tengo una central nuclear porque ese calor que se va desprendiendo es lo que yo voy haciendo, por ejemplo, calentar agua, esto mueve una turbina y ahí no tenemos ni más ni menos que una central nuclear, una central de fisión nuclear como las que actualmente existen en el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es la fisión nuclear. Os recuerdo que cuando vimos la curva de estabilidad, la curva de estabilidad hacía una cosa así. Es muy importante que esta imagen la tengamos siempre en la cabeza, ¿de acuerdo? Donde esta es la energía de enlace partido por nucleón, es decir, lo que da lugar a la estabilidad nuclear, y esto es el número másico. Entonces, recordar que para núcleos ligeros con números másicos pequeños, cuanto más mayor sea, es decir, si los fusiono, aumentan de estabilidad y emiten una energía, pero para los núcleos grandes, pesados, que es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el caso del uranio, que es 235 hemos visto, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, que el del combustible es 235, ¿vale? Pues entonces
con este uranio, con estos núcleos pesados, ¿de acuerdo? Que estarían por aquí, al romperlo, es decir, al desplazarnos hacia números mágicos menores, cuando aumenta, ¿lo veis? Cuando aumenta la estabilidad nuclear. ¿Lo veis? Por eso para núcleos pesados es rompiéndolos cuando aumento, mientras que para un núcleo ligero es fusionándolos, uniéndolos, desplazándome hacia la derecha cuando aumento la estabilidad. Y de ahí que pasamos a la fusión nuclear. La fusión nuclear se trata de fusionar dos núcleos pequeños, ligeros, para conseguir uno más grande. Como ya vimos en la curva de estabilidad, que es lo que acabo de recordar, este núcleo más pesado será más estable. Luego se desprende energía en el proceso. ¿De acuerdo? Aquí se desprendía, me parece que teníamos un núcleo de uranio aproximadamente da lugar a unos 200 megaelectronvoltios, ¿vale? Un núcleo de uranio. Aquí, si nos fijamos en esta reacción, aquí tenemos esto es lo que sucede en el Sol, por ejemplo. ¿De acuerdo? A partir de hidrógeno obtengo helio. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un tipo de reacción, la más típica, que por ejemplo el deuterio más el tritio. Fijaros, el deuterio es el isótopo este del hidrógeno que se encuentra en el agua del mar. Luego fijaros si tendríamos combustible. Y luego el tritio es fácil de obtener a partir del neutrón que se escapa de la propia reacción de esta. Luego el tritio, aunque no es otro isótopo del hidrógeno, ¿de acuerdo? Es que es bastante fácil de conseguir a partir de esta misma reacción, con lo cual tampoco tendríamos problema, pues fusionamos estos dos núcleos de hidrógeno y obtenemos el núcleo de helio, ¿vale? Y 17,6 megaelectronvoltios, ¿vale? Repito, este es el tipo de reacción que hay en el Sol. Y tendríamos una fuente de energía inagotable. Pero no solo eso, es que además de ser inagotable, porque el hidrógeno no se nos va a acabar, resulta que es totalmente limpia, porque mientras que en la fisión nuclear estos residuos siguen siendo radiactivos, de ahí que hay que guardarlos, y los cementerios nucleares y todo este tipo de cosas que hablamos, aquí en la fusión no se produce ningún tipo de desecho radiactivo. Entonces uno dice, bueno, pues si esto tenemos combustible infinito, por así decir, bueno, infinito no, pero que no se nos va a acabar el agua del mar, haciendo reacciones nucleares. Entonces, si resulta que tenemos combustible inagotable y además es limpio, uno puede pensar, ¿y por qué no tenemos reacciones centrales de fusión nuclear? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. El problema que presenta es que para vencer la fuerza repulsiva y que los núcleos se acerquen lo suficiente para que entre en acción la interacción nuclear fuerte, necesitamos alcanzar temperatura de millones de grados centígrados. Es decir, el problema que tenemos aquí, ya vimos que la interacción nuclear fuerte, vamos a imaginar dos protones, que a mí me gusta, soy un crío, pintarlos de rojo, un protón y otro protón. El problema es acercarlos lo suficiente, ¿para qué? Para que empiece a actuar la interacción nuclear fuerte, porque al principio, cuando están separados, ¿de acuerdo? Pues resulta que se repelen fuertemente. Entonces, para acercarlos necesitamos calentar el plasma, donde está esto, millones de grados, y bueno, ya no es tanto problema el calentarlo, el alcanzar estas temperaturas de los millones de grados. El problema es buscar un recipiente que soporte este plasma. ¿De acuerdo? Desde luego no hay ningún material en la naturaleza, un material como tal, que lo soporte, y entonces esto se está investigando a hacerlo, por ejemplo, con confinamiento en campo magnético, es decir, que el recipiente sea como una especie de campo magnético que aguante el plasma, que es lo que tiene todos estos protones para que lleguen a unirse. Recordar que cuando se acercan lo suficiente, pues ya empieza, entra en acción la fuerza de interacción nuclear fuerte, y entonces es cuando ya se produce la reacción nuclear de fusión nuclear, ¿de acuerdo? Y cuando ya se desprende la energía. Y diréis, ¿cómo lo podríamos acercar entonces? Pues desgraciadamente hay una manera muy bestia, pero muy fácil,
de acercarlos, que es la tristemente famosa bomba H. Claro, cuando es una bomba algo descontrolada es más fácil hacerlo. ¿Qué hago aquí? Pues le pongo una bomba atómica de fisión, ¿de acuerdo? Y cuando esta bomba de fisión explota, se producen los grados necesarios para que aquí arranque la fusión nuclear y entonces se produce la detonación, imaginaros, de la propia bomba H, que no es ni más ni menos que la reacción de fusión. Pero bueno, hablando de cosas más pacíficas, que es lo que nos interesan, ahora hay varios equipos de investigación tratando de hacer de conseguir que haya centrales de fusión nuclear, ¿vale? Pero a día de hoy no se ha conseguido ninguna que sea rentable. Que sea rentable quiere decir, hombre, que produzca más energía de la que necesita para funcionar, porque si no, no tiene sentido. Si se invierte lo suficiente, si se mete suficientemente dinero y somos suficientemente pacientes, pues parece que se va a encontrar y en el momento en que se encuentre, pues se acabará el problema de la energía, porque la verdad es que encontrar hidrógenos de esto no nos vamos a tener problemas nunca de escasez. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos este apartado.